Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de este poemario de Ángela Martín del Burgo, Don de la muerte en Ámsterdam. Gracias a la biblioteca por acogernos y a todos ustedes. Estamos acompañados en la mesa por Manuel Quiroga Clérigo, por el hijo de Ángela, Ángel Álvaro Martín del Burgo, y me presento, soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto. Voy a leerles una pequeña ficha biográfica de Ángela para situarnos. Ángela Martín del Burgo nació en Morón de la Frontera, en Sevilla. Es novelista y poeta, y también es doctora en Filología y profesora de Lengua Española y Literatura. Ha publicado las novelas El mundo entero pasa por Marsella, Asesinato en la Gran Vía, Ningún camino de flores conduce a la gloria y Ceniza sobre un mar de agosto, así como el libro de relatos La muerte de Mario de Saicadeiro o La soledad del poeta. Además también es poeta y tiene los otros poemarios anteriores a este son Enigma y misterio de Italia y otros poemas de viaje, Caducidad de lo real, que fue premio Ciudad de Miranda en el 96, y la mirada asombrada y Un sueño breve. Este libro que presentamos hoy es un recorrido por el amor y la muerte, y que es un tema muy recurrente en toda su obra. Yo tengo el placer de haberla editado ya en varios libros, y es cierto que Ángela siempre da vueltas al tema de la muerte. En este caso ya en el propio título nos lo sitúa. Nos sitúa la muerte y también el entorno vital que para ella es el mundo, que todos los libros los sitúan en ciudades concretas, en Ámsterdam, en Madrid, etcétera. El prólogo de este libro que presentamos hoy lo ha escrito Manuel Quiroga Clérigo, que le tenemos aquí a mi derecha. Él nació en Madrid en el 45, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Es narrador, dramaturgo, crítico y poeta. Ha llevado a cabo una intensa labor de comentarista cultural, conferenciante y activista cultural. Su obra figura en variados libros colectivos, revistas literarias y poéticas. Además pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Colegial de Escritores de España, la ACE. Además de otras publicaciones, es autor de una veintena de libros de poesía, cuyos libros más recientes son Trenes de otoño e Isla, País de colibríes. Y a la derecha del todo tenemos a Ángel Álvaro Martín del Burgo. Nació en Bilbao en el 96, se dedica a la filosofía y al arte, sobre todo a la música y a la literatura. Como pianista ha actuado en salas como el Auditorio Nacional, los Teatros del Canal, el Auditorio Ciudad de León, etc. Ha tocado como solista con orquestas como la Sinfónica Amaniel y la Orquesta Joven Leonesa, Orquesta Provincial de Málaga. Además ha sido galardonado como pianista solista clásico, premiado por la Fundación Miguel Ángel Colmenero, y ha recibido premios en el concurso al talento de la Fundación Catalina Busgat, el concurso nacional de jóvenes pianistas Ciudad de Albacete, el premio internacional de interpretación Grand Composer Competition, el concurso Ciudad de Carlet o el premio de honor Amaniel. Además estudia filosofía y ha obtenido el primer premio de la Olimpiada Filosófica de la Comunidad de Madrid. Recientemente además ha publicado un libro de poesía que se llama Y en el aire los adioses. Como verán ustedes, estoy muy bien acompañada a la mesa, y le cedo la voz a Manuel para que nos hable más en profundidad de Don de la muerte en Ámsterdam. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo lo que más me gusta de Ángela es su versatilidad, que tiene 5 libros de prosa, que además escribe teatro, que está todo el día de viaje, que se va a su pueblo no natal, sino a su pueblo familiar, a Daimiel, que se va a Bilbao en el verano, y a pesar de eso luego escribe versos, que eso ya es. Uno de los poemas que más me ha gustado es uno que se llama La casa, que luego lo voy a leer porque es muy cortito. Bueno, como lo que yo iba a decir aquí en el prólogo, pues lo pueden leer ustedes tranquilamente, pero sí digo algunas cosas que me interesa. Por ejemplo, estoy leyendo un librito de Rabindranath Tagore, y dice el poeta, mi poesía no necesita recompensa. Y creo que eso es lo importante de los poetas, de la mayoría de los poetas, en este caso de Ángela, que ella ha sido profesora, que además es una activista, digamos, pues yo la conocí a ella y a su hijo, los dos iban en Padre y Familia a leer sus poemas a retiro, y me causó sensación de, hombre, una madre y un hijo raramente se ven en esos actos, porque el hijo va por un lado. Entonces eso me resultó enternecedor. Cuando luego leo los poemas y veo lugares donde yo he ido con mi mujer, por ejemplo Ámsterdam, que me parece una ciudad
preciosa, con una zona menos bonita, la zona aquella rosa, no sé cómo se llama, me pareció un poco acochornante, pero me pareció tan bonito aquello de las flores, aquel bullicio, aquellos canales tan apasionantes, y que Ángela vaya allí y a eso lo convierta en poesía, me parece una cosa importante, y que lo convierta en poesía, y además una poesía, digamos, eterna, porque efectivamente hablar de la muerte es el gran tema. No, la gente dice que es el amor, yo creo que no. Los poetas estamos pensando en la muerte, pensando en la muerte de los demás y la nuestra propia, en la caducidad de la poesía, que al final en la muerte lo que hace es que la hace eterna. Dice aquí, trabajamos, Rabindranath Tagore, trabajamos porque estamos enamorados de la vida. Y ahí está el contraste de Ángela, el estar enamorada de la vida y sin embargo esa vida hacer la plenitud. Este mismo cuadro que ya nos enseña ese Ámsterdam tan bullicioso, que no es que sea más bullicioso que Madrid esta tarde, por ejemplo, pero sin embargo tiene un colorido y tiene una vitalidad que yo creo que es muy importante, y sobre todo cuando un poeta tiene esa visión para verlo. Las demás personas, los que son menos poetas, digamos, los que no escriben poesía, pasan por lugares y no saben ver un puente, una persona, una flor, un barco que pasa. Los poetas todo eso lo hacen poesía y escriben libros como este, muy bonito, y como otros que ha escrito. Aquí tengo un amigo mío también, sociólogo y poeta, que también hace sus pinitos, y yo creo que lo importante de Ángela es esa capacidad de observación, que en algunos aspectos lo lleva a la prosa, como hemos visto aquí uno muy bonito que me resultó apasionante, que me resultaba, le veía como un poco una prosa así como llegada a lo lírico, como metida en la historia del Marqués de Pombal y de Calleiro y de todos los heterónimos de Pessoa. Ese que dice aquí la muerte de Marisa Carneiro, o la soledad. La soledad hace el poeta. El poeta es solitario, si no, no sería poeta. Pocas veces escriben los poetas llenos de gente. Algunos sí escriben en el metro pequeñeces, pero cuando tú quieres escribir algo sentido, cuando tú quieres dar un valor trascendente a la poesía, estás en tu casa. Te rehuye, te reclinas, te metes en tu casa. Tal. Entonces, por eso me gustaba este poema suyo, que lo voy a leer ahora mismo, aunque ya leerá también, supongo, todos. Porque yo también he tenido mucho cariño a la casa donde nació mi padre, en Galicia, y he escrito un libro así, que también se titulaba en principio La Casa, con lo cual ella me la roba el título antes de saber que yo La Casa, porque la casa para nosotros es, para los poetas me refiero, para todo el mundo, la casa de los antepasados, es más que la casa donde estás viviendo, porque es donde tienes los recuerdos, donde tienes a veces la infancia, donde recuerdas que tu padre ha sido, yo en mi caso, mi padre fue a la guerra, que venía ahora hablando por el cambio y demás, y mi padre siempre tenía la intención de volver a esa casa, íbamos todos los veranos allí. Era una casa de pueblo, una casa desastrosa como todas las de pueblo, que no tenía ni comodidad. Sin embargo, la casa es para nosotros algo tan vital. Miguel Hernández también la hablaba en la guerra, donde le escribía a Josefina y demás, de la casa, es decir, el lugar para antonomasia donde tienes que volver, y como no puedes volver a veces, porque no puedes estar todo el día yendo allí, pues vuelves así. Dice aquí, la casa. Mis padres edificaron la casa y la arrasó el viento. Yo he rehabilitado la casa, la he alzado entre la sombra. De noche se oye el ulular del viento, solo el ulular del viento entre los árboles en la noche en sombra. Tengo un amigo que también es de su pueblo, de Miel, que se llama Miguel Galanes, también habla de esas cosas. Debe ser que La Mancha tiene un especial atractivo, incluso para los que no nacieron en La Mancha, pero les atrae. Nosotros, yo por ejemplo, nos gusta ir a Valdepeñas, y como soy sociólogo hemos ido varias veces a Almagro, y hay como un espacio más abierto, ¿no? Un espacio donde la casa es parte importante del pasado y también la herencia, lo que también nos gusta que los demás conozcan, los hijos, los amigos, y esa casa es parte de la poesía claro, luego sales de esa casa y te vas a la urbe grande que es Ámsterdam, y ya eso es la poesía hecha magnificencia, donde resulta que el poeta se hace grande, se hace importante, ese bullicio entre la gente, ese ulular de escaparates, de bares, de tráfico, de autobuses, de tranvías, de bicicletas. Nosotros fuimos no fue en Ámsterdam, me parece en Rotterdam, y nos pilló una bicicleta. Pues hay tantas, 600.000 bicicletas creo que hay. Hay más bicicletas que, bueno, además tienen un estatus especial, un estatus protegido. Si una bicicleta te pilla, vas a un juez y seguramente te ponen la culpa a ti, porque ellos tienen su carril, no te puedes entrar ahí. Y aunque vayas a cruzar, él tiene su carril. Oiga, es que este es mi carril. Pero oiga, pues yo tendría que cruzar. Bueno, pues esa ciudad la ha hecho poesía, Ángela. Y yo creo que hacer poesía de una ciudad como Ámsterdam, o como Londres, o como París, o como ciudades pequeñas, es un valor muy importante,
que los poetas no saben hacerlo. Los poetas antiguos, digamos, estaban más pendientes del amor, de las cercanías, de lo que decía el otro día un poeta. ¿Cuántas veces la palabra que más veces ha escrito en la poesía es la palabra rosa? De la rosa, de los pajaritos, de no sé qué. Bueno, pues Ángela habla de cosas más importantes, de la gran ciudad, de la muerte y de ese mundo tan amplio que es pues una poesía que bueno, por eso me gusta este libro y por eso yo le puse el prólogo, que ahí lo tienen ustedes. Así que yo no digo mucho más. Si queréis luego al final leo un poema que me gustan mucho, todos muy bonitos. Hay uno que se llama Mamer. Bueno, los de Ámsterdam son todos. Uno de Barcelona. Termino. Barcelona. Mañana en las ramblas, fruto dorado, breve fulgor. Las hojas del otoño lo saludan con la advocación de la vanidad. Vivir a la vera del camino, arrar el tiempo, mejor vivir en la eternidad. Es la poesía de las ciudades, la poesía del mundo abierto a las sensaciones, que eso a veces no es fácil hacerlo. El pintor que se mete en su rinconcito y coge un modelo y tal. Ahora, el pintor que está y pinta las lejanías, eso es una cosa. Ángela sabe pintar las lejanías y las cercanías. Por eso me gustaba este libro. Ángela, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y ahora no va a hablar. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a Manuel por sus palabras. Parece que a mí me corresponde estar aquí porque al fin y al cabo yo también soy una obra de la autora, como el libro. Lo que pasa es que a mí todavía sigo esperando mi presentación. Y eso que ya llevamos 20 y tantas ediciones. A esta altura yo creo que ya te han caducado los derechos de autoría, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Donde la muerte en Ámsterdam es un poemario muy reciente, que sigue una trayectoria de poemarios anteriores muy distintos pero muy hermanos unos de otros, que empezaban por pues aquellos que ya nunca se mencionan pero que había que rescatar: Un sueño breve y La mirada asombrada, ¿verdad? Sobre todo porque esa actitud de la mirada asombrada es una cosa que no se ha perdido, sino que cada vez es más intensa, que sigue más en los libros y que yo creo que es la mirada que preside Donde la muerte en Ámsterdam. Eso que decían los griegos de que había que comenzar por la zauma, el asombro ante las cosas, eso de que nos asombramos de las cosas, no dudamos de que sean, simplemente nos asombramos y ese asombro nos hace vivos, nos mantiene vivos, nos despierta, nos hace preguntar, nos hace cantar, nos hace vivir, nos hace poetizar, etcétera, etcétera. Es ese asombro ante que las cosas sean como son, ese misterio, esa casi extrañeza, que somos siempre extranjeros, que incluso en Ámsterdam nos sentimos siempre extranjeros, ¿verdad? ¿Dónde la muerte en Ámsterdam? Eso está lleno de misterio, de mirada asombrada, de fulgor, de sorpresa. Y sin embargo, esa sensación siempre de estar asombrándose ante las cosas que hay, ante lo que vemos, yo tengo la impresión siempre de que se hace con un tono de absoluta serenidad, de calma, en la poesía de Ángela. Es un tono de serenidad. No es una poesía arrebatada, joven, no es una poesía joven, adolescente, gracias a Dios. Es una poesía sabia, una poesía de palabra honda, una poesía que cala. Y no es una poesía de vísceras, sino de máscaras, de una cosa más honda, más profunda, que cala siempre con la sensación de siempre ya haber vivido. Una poesía de siempre ya desde la experiencia, como hablando de algo que se recuerda desde un tiempo anterior. Es decir, que siempre ya estamos poniendo en juego un tiempo. Siempre hay un distanciarse, desde un cierto más allá, como enraizando una distancia, ¿verdad? Y ahí vivimos. Siempre hay en juego un tiempo anterior en la poesía de Ángela. Siempre hay en juego ciudades, lugares, uno tras otro. Ciudades hay muchas, hay un apartado que se llama las ciudades, ¿verdad? No solo Ámsterdam y Miel, sino Barcelona, Bilbao, Valencia, Viena, Praga, etcétera, etcétera, Bruselas. Siempre desde el asombro en las ciudades, desde el asombro en otro tiempo en las ciudades. Eso que dice el asombro, el misterio, unos versos a los que creo que volveré un par de veces, dicen: he visto la muerte paralizar la mirada en el punto álgido del misterio. La poesía es conjugar dos palabras que nos dan un misterio, y ahí es donde nos encontramos, donde raizamos, en el punto álgido del misterio, donde la muerte paraliza su mirada, nada menos. Donde la muerte en Ámsterdam, ese misterio en las ciudades, desde otro tiempo. Y estas ciudades son protagonistas de los poemas siempre, son descritas, porque es una poesía, la de Ángela, de la descripción,
una poesía muy tranquila, casi a mí me parece muchas veces una poesía japonesa en el orientalismo, ¿verdad? Una descripción del paisaje, de una rama, de una hoja, que sin embargo trasciende el paisaje, que no está hablando del paisaje, está hablando de algo más interior y más profundo. Una poesía que por supuesto es metáfora, ¿verdad? Describimos la rama, pero eso es metáfora de otra cosa. Y como dicen en el epílogo, Novalis escribió que el hombre es metáfora. Luego, si el poema es metáfora y el hombre es metáfora, hay un lugar de encuentro, ¿verdad?, entre la poesía y el hombre. Una coincidencia, un hacer comunión, la poesía y el hombre. Un encontrarse y un reencontrarse. Una identificación de lo cantado y del cantor. Un hacer comunión, un ahondar en el hombre. Es decir, si la poesía es metáfora, si el hombre es metáfora, en definitiva, al hacer poesía, ¿en qué ahondamos? En el hombre, en las fronteras del hombre, en sus entresijos, en lo inaccesible que sin embargo se torna, no sé si nombrable, pero por lo menos mostrable. Eso que decía Van Gogh, hablando de pintores holandeses y de pañuelos holandeses, de que él pinta el hombre agregado al paisaje. Sí, yo pinto en este cuadro los cuervos negros y el trigo amarillo que nos asola, pero que nadie ve aquí cuervos ni trigo, porque hay algo más interior, ¿verdad?, que es eso que verdaderamente nos asola. El hombre agregado al paisaje. Eso que dice uno de los poemas, que está en la página... El mismo enigma se titula, uno muy cortito que lo voy a leer. Solo sé que comparto el mismo enigma de los árboles de muñones rotos y del camino, de la luna abierta sobre torreones, campanarios y tejados, y del recodo rosa y secreto del mar. Ese comparto el mismo enigma que el árbol, comparto el mismo enigma que la naturaleza. Quiere decir que hablamos del árbol, del paisaje, de la ciudad, pero hablamos de un enigma más nuestro, más propio. Al fin y al cabo, la ciudad es el lugar que habita el hombre, es el lugar no solo habitado, sino habitable, tornado habitable por el hombre. Nos traslucimos en el paisaje, nos traslucimos en la estampa, que es, de nuevo, insisto, es una cosa muy japonesa, muy oriental. Hay mucha sugerencia en el paisaje, hay una alusión. Hay una recreación del espíritu, de las verdades humanas. Se habla del invierno, del anochecer, y ahí trasluce la muerte. Se habla de la primavera y ahí hay esperanza. Ahora, la poesía es un cierto franquear fronteras siempre. Y en esta estampa, en este escenario, en esta ciudad de la que hablamos, siempre en los poemas de Ángela parece que hay un reencuentro. Como si no escribiéramos el poema o si no habláramos desde la misma ciudad, sino ya desde el recuerdo, desde la experiencia. Siempre hay un regresar, un volver, un recobrar, en definitiva, un anular la distancia. Eso es lo esencial de la poesía, que franquea las fronteras porque anula las distancias. Eso que dice una estrofa maravillosa del libro, en el poema precisamente Madrid, en la Gran Vía, una estrofa magnífica, que es la esencia del libro casi. Anulando la distancia del tiempo e instaurando un espacio común, donde pasado y presente juntos viven, y conviven también los vivos y los muertos, anulando estos su ausencia, acercando a aquellos su espectro. Pues ese anular las distancias, ese suprimir las separaciones, ese hermanarnos, ese hacer comunión con la ciudad, con el paisaje, o con aquello que amamos en la ciudad, en el paisaje, o en aquellos a quienes amamos en esa ciudad, en ese paisaje. Eso es la poesía de Ángela, ese franquear las distancias. Eso que dice aquí también en el poema El cuerpo de X. Tu cuerpo, por un instante, tiene la virtud de anular el tiempo y hacer que todos los momentos converjan. Esa sensación de rememoración, casi como una Magdalena de Proust, expresamente citada en alguno de los poemas, de rememoración a través de la sensación del habitar la ciudad, que en la hoja nos reencontramos con otro yo de otros tiempos anteriores de nuestra vida. Esa escisión de nuestra vida a la que siempre nos enfrentamos, ¿verdad? Y que sin embargo reencontramos en una ciudad, en una hoja, etc. Que rememoramos en la sensación, en el poema, en el verso, a través de ese asombro, en el misterio de reencontrar la hoja, pero insisto, con infinita serenidad. Pues ese es el espacio común del reencuentro que se abre en el poema. Un hermanar los tiempos anteriores de nuestra vida, un suprimir las distancias, un acercarnos, un alumbrar. Así que el lugar de la memoria es el poema, o el poema es el lugar de la memoria. Y es que yo quiero decir que si hay una palabra que preside el libro, aunque no sea así, aunque la palabra no aparezca, la esencia del libro, el alma del libro es la memoria. La palabra memoria siempre, que nos asalta, que nos retrotrae. La memoria como convergencia de momentos, como anulación del tiempo. La memoria como un reencuentro con nosotros mismos, con lo esencial que somos.
La memoria como, por esencia, el ya haber vivido, el siempre ya haber vivido. Una extinción de los tiempos porque hubo unos tiempos anteriores. Eso que dice uno de los poemas, mi madre, Mamej, retrotrayéndose siempre a la infancia que continuamente nos asalta, ¿verdad? Dice, mi madre soy yo. Bueno, pues en la memoria mi madre es recobrada y permanece y somos eso. Por mucho que haya pasado, no podemos dejar de serlo. La memoria es un preservar lo esencial que somos, es el recuerdo, es el tiempo que fuimos, es lo que ya no existe quizá, pero insisto, que no deja de pertenecernos, ¿verdad? Y quizás es lo que más nos pertenece, lo inconsolable, lo que hemos perdido, eso siempre es ya lo que más nos pertenece, porque es lo que más nos hace y lo que más somos. Vivimos cargados de memoria, vivimos retrotraídos hacia lo otro que por cierto tiene que ser siempre lo otro que es amado. Nos asaltan la infancia, la anterioridad, etc. Y una memoria que es siempre ya, y esto es importante, situarnos en el tiempo. Recordamos porque estamos en el tiempo, porque el tiempo es el horizonte de sentido de nuestro ser. Porque uno de los poemas dice, aquellos que te precedieron y cuyas sombras todavía te escoltan, en la muerte aplazada cada instante. Pues eso, que vivimos en la memoria, que vivimos de la memoria, que vivimos desde la memoria porque vivimos en el eje del tiempo, porque vivimos rodeados de aquellos que ya pasaron, que nos precedieron y que sin embargo no nos abandonan, que vivimos en el tiempo, es decir, que vivimos enfrentados a la muerte. Y una memoria que es también deseo, aunque de esto quizá no hablemos tanto, ¿no? Pero sí, la memoria que es deseo, que es anhelo, que es voluntad, no necesariamente nostalgia, pero hay mucho anhelo de un amor anterior, etcétera, anhelo de recobrarnos. Dice el primer poema, que es maravilloso, el primer poema que a mí me impresiona mucho siempre, termina diciendo, solitario frente a la baranda, pensé en tu sonrisa, que ofrecía paraísos por descubrir, y en tus ojos que abrían pasadizos que otrora hubiese imaginado solo de la muerte. Pues sí, aquí enfrentamos el amor, eso que recobramos, con la muerte, es decir, con el tiempo en el que vivimos. Tu sonrisa, la del amado, la de la amada, me ofrece paraísos por descubrir. El amor son los paraísos siempre, pero un amor en el pasado siempre. Al fin y al cabo, cuando hablamos de paraísos, por desgracia siempre hablamos de paraísos perdidos, ¿no? Porque si alguien conoce otros, que me los señale. Los paraísos de los que siempre ya nos hemos caído. Y donde no hay paraísos, ¿qué hay? Hay pasadizos, es decir, una cosa oculta, ese hermanamiento del amor y la muerte. No hay nostalgia, pero hay anhelo, hay un deseo de recobrarse, de ser lo que somos, de llegar a ser el que somos, como decía Píndaro. Es un libro de la memoria y seguimos los pasos de la memoria. Así que yo quisiera decir los tres ejes que a través de la memoria, para mí, articulan el libro y lo hacen. El primer eje, el más evidente desde luego, es el lugar, el espacio, las ciudades, las distancias, las sensaciones físicas, toda esa cosa del lugar, del espacio. Después el segundo eje es el amor porque el hombre es un ser para con los otros, porque vivimos para con el otro, porque si somos es con el otro. Un amor que no es necesariamente amor erótico, que también, por supuesto, pero que puede ser amor fraterno, amor filial, amor humano, amor bondad, amor por la naturaleza, amor bondad. Un amor que nos enfrenta siempre a la otredad, que es la eterna lucha del hombre, ¿verdad? El enfrentarnos al otro, porque no terminamos de ser el otro. Y un amor que nos enfrenta a la soledad, que es otra de las voces que presiden el libro. Y el tercer eje, el primero los lugares, el segundo el amor, el tercero por supuesto es el tiempo que es la muerte, en fin, y tematizamos las ciudades, donde la muerte en Ámsterdam, para hablar de la muerte y para hablar del amor, las vislumbramos, el amor y el tiempo, o el amor y la muerte, hablando de las ciudades, el amor y la muerte que son la verdad y la condición humana que nos pertenece, que son inalcanzables pero que son nuestros. Están llenos de misterio, de enigma, de ese asombro, de esa zauma griega de la que ya hablaba al principio, ¿verdad? De ese don de la muerte en Ámsterdam, que ya de por sí está lleno de misterio. Que redescubrimos el lugar. Hay una comunión en el amor y en la muerte. Es una comunión en el misterio. Ahí es donde se hermanan, donde se confunden, como el negro y el blanco. Es en el deseo, en el enigma, en el amor y la muerte, hermanados, no hablar del otro.
La originalidad de esta comunión es una cosa muy propia del libro, porque hablamos del amor y de la muerte, pero esa confusión es encontrar el uno a través del otro. Yo miraba tu sonrisa, el amor, y quería ver la muerte, ¿no? Ese hermanamiento es una cosa muy propia, una voz verdaderamente muy propia y muy valiosa. Otro de los poemas dice: la amada es el espejo que nos refleja mundos desconocidos. Mundos desconocidos, ¿de qué hablamos? Pero mundos que están en este, dice después, citando a Paul Eluard. Amor como una revelación siempre, como un vislumbrar. Pero lo que vislumbramos no solo es amor, insisto, es también muerte. Y uno de los versos más bellos del poemario, que es una cosa que yo la he tenido en la cabeza mucho estos días. El amor, dice uno de los versos, es el tiempo que se ha hecho sensible al corazón. El tiempo que se ha hecho sensible al corazón, eso es el amor. Ese hacérsenos patente el tiempo, ese es el amor, es decir, es enraizarnos en la muerte. Hay una equivalencia en el misterio del amor y la muerte. En el misterio y en la lejanía, pero una lejanía, insisto, que nos atañe, que nos pertenece, que somos nosotros, que abarcamos sin advertirlo, que nos muestra nuestra condición, que nos enfrenta a nuestros límites, a nuestras fronteras, a todo eso que siempre ya somos, que somos por esencia, a nuestra finitud que somos. Queremos abarcar el amor que es infinito, pero somos finitos. Misterio, enigma y extranjería, porque insisto, llegamos a las ciudades siempre como extranjeros y nos marchamos como extranjeros. Esa sensación nos preside siempre. En Ámsterdam hay extrañeza. Lo repito, ¿dónde la muerte en Ámsterdam? ¿Qué título? No tiene ni interrogaciones ni exclamaciones, está cargado de misterio. De hecho, yo quiero contar la pequeña anécdota de que cuando mi madre fue al registro para registrar el título, la chica del registro decía que cómo era ese título, que ella no lo entendía, que es que faltaban interrogantes o algo. Pues eso, digo, has acertado con el título. Si hay un misterio, si no se entiende, si no se puede explicar, entonces hay un misterio y entonces es poético. Hay un enigma, una extranjería en Ámsterdam, que es la ciudad de la extrañeza, donde siempre nos sentimos extranjeros. Y bueno, termino ya. Uno de los poemas, el primero de Ámsterdam, el que da título al libro, dice: ¿mas dónde la muerte en Ámsterdam? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde la muerte? Somos extranjeros, llegamos a Ámsterdam, describimos la ciudad, la vida, como ha apuntado muy bien Manuel. Hablamos de todas las cosas vivas, nos enamoramos de una hoja, insisto, como un japonismo, como un orientalismo. ¿Y dónde está la muerte que se esconde? ¿Dónde está? Bueno, yo vuelvo al verso que cité al principio y que habría que repetir mucho. He visto la muerte paralizar la mirada en el punto álgido del misterio. En ese misterio, en ese sentirnos extranjeros ante la vida, ante la ciudad que habitamos o la ciudad a la que llegamos. En ese misterio siempre inexplicable. Ahí quizás anida la muerte. Somos extranjeros y tenemos que convivir o morir con esa extranjería. La muerte se esconde tras la vida, al fin y al cabo. Hay un verso bellísimo en Macbeth, en el acto quinto, muy famoso por supuesto, que dice: y todos nuestros ayeres iluminaron, ingenuos, el camino a la muerte polvorienta. Pues ¿dónde está la muerte? Precisamente, amigos, en todos los ayeres, en todo lo que fuimos, en todo eso que es la memoria, que recobramos en la memoria, que somos porque es nuestra esencia, en todo eso que no dejamos de ser, que no nos abandona, que no podemos soltar. ¿Dónde está la muerte? Ahí, en eso que no podemos explicar y que reencontramos en una hoja, en mitad de una playa, en un mar, que no hay otro sitio donde encontrarlo. Ese punto álgido del misterio, ese es el ayer, ese es el don de la muerte, eso es la memoria, ese es el enigma, eso es la escisión de los tiempos de nuestra vida que tratamos de recobrar en una ciudad, en un paisaje o en un poema de amor. Todo eso que amamos, que fuimos, todo eso que es lo inconsolable, lo irrecuperable, lo que perdimos, que aun con todo nos pertenece, que nos hace, todo eso que es nuestro ser, que es la verdad de nuestro ser, las fronteras de nuestro ser. Todo eso es don de la muerte en Ámsterdam, ese misterio que vivimos y desvivimos. Pues muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues parece que me toca a mí. Muchas gracias. Primero para todos ustedes, estoy muy agradecida que estén aquí. A la Biblioteca Vargas Llosa, a Alicia, a Manuel, a Ángel. Y bueno, yo había pensado recitar, desentendiéndome del libro,
Si bien es verdad, estoy bastante nerviosa, un poquito me late el corazón, o sea que si me pasa algo, ustedes llaman a la UBI, es decir, no me dejen aquí. Habría que ir a Ámsterdam. Bueno, pues este poemario traza así un recorrido por el amor, el tiempo y la muerte. Está dividido en 4 partes. La primera se titula Amor y muerte y tiene la cita de un relato del gran novelista y poeta Pavese, que dice: pasábamos la sera a discorrere d'amore e di morte. Pasábamos la tarde hablando de amor y de muerte. La segunda parte, la importancia del espacio, las ciudades. La tercera parte son los poemas Ada y Miel, dedicados a mis padres. Y la última parte que da título al libro, Donde la muerte en Ámsterdam. En el libro, al final, incluyo también en prosa un epílogo donde oriento, no hace falta, quizás el poemario. Entonces allí digo que el hombre, que es camino fronterizo, y la poesía franquea esas fronteras, las recorre, las habita. La frontera del amor en su cercanía cautivadora con el otro y en el lugar habitado y habitable que son las ciudades, la frontera con el tiempo en el río navegable que es la vida, y la frontera con la muerte, esa ausencia sin nombre que da razón de ser a la vida y le infunde todo el sentimiento trágico y la aureola dorada de nostalgia y de melancolía. Bueno, pues dicho esto, pasaría a recitar. Vamos a ver si puedo dejar el libro. Empezaría con un poema que ya ha citado Ángel, el primero del libro, era un anochecer de agosto. Dentro de esta parte titulada Amor y muerte. Era un anochecer de agosto, cuando las hojas de los árboles comienzan a estremecerse y suspirar, barriendo así el calor del día e inaugurando un nuevo frescor. Un grupo de jóvenes radiantes cruzaba el jardín alrededor de la fuente. El río abarquillaba las aguas y las pequeñas lanchas en la negrura dejaban atrás una estela de plata. Solitario frente a la baranda, pensé en tu sonrisa, que ofrecía pasadizos por descubrir, y en tus ojos que habría pasadizos que otrora hubiese imaginado solo de la muerte. Bueno, pues ahí tenemos el amor y la muerte, esto que ha comentado Ángel. Un segundo poema es el primero de la segunda parte, las ciudades, y es el dedicado a Madrid, Gran Vía del Dolor. He visto tantas cosas, niños sentados en las aceras de una gran vía populosa al trasluz de los sueños. He visto el dolor recorrer los cuerpos como si hiciese una travesía a través de ellos. He visto la humildad, la aceptación de la vida en corazones inmensos. He visto el ara del sacrificio, la inmolación en manos de un verdugo sin ojos. He visto el amor en los ojos y en las manos recorrer recorrer el cuerpo amado en una habitación desconocida de hotel. He visto a los poderosos de bigote electrizado y gafas de oro, con el bastón rígido del mando sellando el gesto de los otros. He visto la muerte paralizar la mirada en el punto álgido del misterio. He visto. También había pensado leer, y lo ha leído Manuel, dedicado a Barcelona, a mi querida Madrid, mi querida Barcelona. Barcelona. Mañana en las Ramblas, fruto dorado, breve fulgor. Las hojas del otoño nos saludan con la advocación de la vanidad. Vivir a la vera del camino, a ras del tiempo. Mejor vivir en la eternidad. El siguiente poema me parece que sería uno dedicado a Valencia. Solo por volver a ver la luz rosa, azul y rosa de la tarde, he regresado a Valencia. Por la quietud de las frondas de las palmeras y de las cosas que no cambian y tristezas y penas alejan. Luego en la ciudad es el dédalo de calles y el absurdo ajetreo de dar vueltas
y el rodar del corazón humano, de girar en círculo de las edades. Un poema también a Sevilla. Yo soy de Morón de la Frontera, pues las aguas de mi vida me arrastran al Guadalquivir, Sevilla, mi cuna. Mi mocedad se abrió al olor claro del jazmín y a orilla de la torre del oro de la adolescencia, la flor blanca de azar. El árbol del naranjo sombreaba mi paso de colegiala. El anhelo, abanico a hechura del viento. En las aristas del Guadalquivir, el asombro. En las esquinas de Sevilla, la belleza. Pasamos a Europa, París. París es ver deslizarse la vida, desde la realidad hacia lo que no se sabe. París es la sonrisa sabia de la Gioconda cristalada en el Louvre, contemplando el río de la vida, mientras abajo el Sena riega la ciudad. París son las vidrieras azules de Saint-Séverin visitadas por el órgano, un bosque de palmeras sus columnas, según mismo. París es el suicidio de Mario de Sacarneiro en el Hotel Ninon de Montmartre, cual Ícaro quemando sus alas tras las alas de la ciudad luz. París es la muerte de mi padre, que no acaba y a la que nunca llego. Pasamos a Lisboa, otra de las ciudades en las que yo he trabajado. He estado en Lisboa y no he estado en Lisboa. La luna alta en el cielo sobre la Rúa Augusta, ascendiendo desde el elevador de Santa Justa al cielo alto. Alta siempre la ciudad, Lisboa. En Lisboa he tenido saudade de Lisboa. He paseado Cabo Tajo, Terreiro do Paso, Cais do Sodré, Torre de Belén, donde ancho es como el mar el río azul, las huellas de Pessoa siguiendo. He tenido saudade de no tener un amigo. Bajo la sombra de la amistad de Mario de Sacarneiro y Fernando Pessoa, en la Brasileira he tomado un café. Solo conmigo misma he dialogado. Mirad, es que Lisboa, es que para mí ha estado velada Lisboa. Bueno, pasamos a la tercera parte, los poemas de Daimiel, el primero que se titula también así, Daimiel. No hay mayor fidelidad que esa tenaz contumacia, cielo abierto, pájaros y flores y un camino de cipreses. Ay, luna, no te pierdas, que el cielo es un mar boscoso en la noche negra. El campo, un vértigo de horizontes insignificados. No hay mayor fidelidad que esa tenaz contumacia, cielo abierto, pájaros y flores y un camino de cipreses. De los poemas de Daimiel, que son los que están dedicados a mis padres, también este otro poema que se titula La lluvia de hojas amarillas. La lluvia de hojas amarillas riega el verde de mi jardín. También los muertos me ofrecen sus manjares. Nunca la tierra había sido tan generosa, nunca tanta belleza. Riqueza y belleza que serán devueltas cuando descanse bajo el fulgor del sol. Y termino, pues caray, he podido recitar. Termino con el último poema, que es el primero de la serie Donde la muerte en Ámsterdam y que se titula La muerte se esconde en Ámsterdam. La muerte se esconde en Ámsterdam. Beben cerveza los jóvenes y en bicicleta recorren los canales. Mas la belleza resplandece en el hastial de cada casa. Mas de noche el misterio se adueña de la ciudad y los canales fulguran con 1000 luces de ensueño. Tras las ventanas se recortan siluetas que gesticulan y hablan. Las farolas dan luz al enigma. En Radio Strat las torres elevan el asombro y las arcadas lo cubren. La plaza del Dam es el mirador de la ciudad. Y en la estación central el último tren piafando nos lleva hasta el mar. Mas ¿dónde la muerte en Ámsterdam? ¿Dónde la muerte se esconde? Bueno.
Pues muchas gracias.